Buenas tardes con todos, bienvenidos a un evento más organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi nombre es Santiago Ceballos, soy promotor educativo de la PUCE y les comento, vamos a esperar unos minutitos mientras siguen conectando más personas y en unos 5 minutos arrancamos. Gracias por la espera. Listos, mi señal. Listo, dale, está grabando. Grabando y acción. Aquí se prenden las cámaras, pero lo importante no es lo que grabamos, sino lo que transformamos. No somos solo una universidad, somos una comunidad que quiere cambiar el mundo. Y lo decimos en serio. Sabemos que la educación puede abrir caminos, romper ciclos y cambiar destinos, y por eso debe llegar a todos. Llevamos casi 80 años haciendo esto, con presencia en todo el país, con cientos de historias que comienzan aquí. Tenemos 14 campus en 7 sedes: Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio, Manabí, Santo Domingo y Quito. Estamos entre las mejores universidades del mundo, pero lo que más orgullo nos da es ver a alguien cumplir su sueño. Tenemos programas de grado, posgrado, tecnologías superiores y educación continua, en modalidad presencial, híbrida y virtual. Nos adaptamos a ti, a tu tiempo, a tu ritmo, a tu vida. Aquí nos formamos para salir a la vida laboral, pero sobre todo para ser personas íntegras y ciudadanos comprometidos con el bien común del país y del mundo. No se trata solo de estudiar, se trata de crecer juntos. Y si hablamos de investigar, no es por currículum, es para resolver lo que de verdad importa. El planeta, las personas, lo que duele y lo que falta. Eso es lo que nos mueve. Somos la PUCE, y en este estudio empieza algo más grande. Juntos creamos un mundo mejor. Somos la primera universidad en empleabilidad en el Ecuador y los primeros en investigación de carácter internacional. Hola, soy Stephanie Carneiro, tengo 24 años, estudio economía. Bueno, realmente una de las cosas que más me motivó a estudiar en línea son mis ganas de superarme cada día. Trabajo y estudio es algo realmente un poquito complicado y el hecho de poder estudiar en línea me da la facilidad de cumplir con las responsabilidades en mi trabajo y también poder seguir superándome cada día. La experiencia académica ha sido bastante buena, el acompañamiento de los profesores y la tutora ha sido excelente. En cada duda que hemos tenido han estado allí para poder atendernos, respondernos y ayudarnos a poder superarnos en estos sentidos. La modalidad en línea me ha permitido poder trabajar, poder ejercer todas las actividades que realizo en mi día a día y asimismo poder seguir formándome para crecer profesionalmente. Sí, cada día en mi ámbito laboral puedo aplicar todas las cosas que voy aprendiendo y eso me encanta. Algo que es bastante interesante es que los profesores siempre están preguntándonos dónde estamos trabajando, qué estamos haciendo y siempre buscan dar como ejemplos prácticos de la materia para nuestros trabajos. Y entonces en mi trabajo he podido desarrollarme y aplicar cada una de las cosas que he estado aprendiendo en la carrera. Realmente le diría que tendría que hacerlo, porque sí es bastante exigente, es bastante interesante porque cuando estudias de manera online o en línea, tú mismo tienes que exigirte. Los resultados van a ser en base a la exigencia que tú también te colocas. Entonces es sacar el tiempo, los espacios, ser muy disciplinado y es el hecho de tú también buscar la manera de organizarte para poder cumplir con esta meta académica. Muy buenas tardes con todas y con todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio académico organizado por PUSE Virtual. Mi nombre es Jessica y yo voy a ser la moderadora de este webinar titulado Gamificación y funciones ejecutivas.
Como habrán notado, sus micrófonos y sus cámaras se encuentran apagados, sin embargo, pueden dejar sus preguntas en el chat durante toda la sesión y al finalizar la intervención principal yo estaré dando lectura a las inquietudes que nos vayan compartiendo en el panel. En este espacio reflexionaremos sobre cómo los aportes de la neurociencia aplicada a la educación permiten comprender mejor los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje y cómo estrategias pedagógicas como la gamificación pueden contribuir al desarrollo de habilidades fundamentales como la atención, la memoria de trabajo, la planificación y el control inhibitorio, conocidas también como funciones ejecutivas, ya que estas competencias son clave para promover aprendizajes significativos y responder a los desafíos actuales de la educación. Para abordar este tema contamos con un experto. El día de hoy nos acompaña el magíster Gustavo Palacios, quien además es ingeniero en planificación turística por la Universidad de Ecotec. Cuenta con un máster en e-learning y redes sociales por la Universidad Internacional de La Rioja y es magíster en neuropsicología del aprendizaje por la Universidad Casa Grande. Actualmente Gustavo colabora con CEAFAX, Centro de Comunicación Ecuatoriano de los Jesuitas, es profesor privado de japonés y docente externo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde ha impartido asignaturas como procesos cognitivos, estrategias innovadoras de enseñanza, aprendizaje, tecnologías aplicadas a la educación y Technology Tools for Language Teaching. Su trabajo se centra en la integración de la neuroeducación, la innovación pedagógica y el uso estratégico de tecnologías educativas para potenciar los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta tarde, casi noche. También nos acompaña Nelcar Camacho, quien es coordinadora de la maestría en educación con mención en neurociencias aplicadas a la educación. Nelcar es ingeniera en computación y profesora en educación integral e informática y cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología educativa y en educación virtual. Además de ella, tiene posgrados en educación técnica y e-learning y posee un doctorado en gerencia con una investigación enfocada en la gestión del conocimiento en los metaversos. A lo largo de su trayectoria, ella ha colaborado con instituciones como la PUCE, la Universidad Central del Ecuador y la UTEG, donde ha liderado proyectos que integran innovación tecnológica y neuroeducación para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. También muchísimas gracias, Nelcar, por acompañarnos en este importante espacio académico. Antes de iniciar, voy a contarles brevemente qué es PUCE Virtual. En PUCE Virtual nosotros creemos que la educación de calidad no depende del lugar, sino del compromiso con la formación profesional, la innovación pedagógica y la actualización permanente de quienes trabajan en el ámbito educativo. Por ello, en PUCE Virtual ofrecemos programas de posgrado 100% virtuales que están diseñados para profesionales que buscan fortalecer su perfil desde una formación rigurosa, flexible y con alto impacto en sus contextos laborales, siempre con el respaldo académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nuestra propuesta combina acompañamiento permanente, docentes, tutores y mentores de expertos y una metodología orientada a la aplicación real del conocimiento en el aula y en los procesos educativos. Ahora sí que ya conocen a nuestros ponentes y que han tenido un preámbulo de PUCE Virtual, voy a darle paso al magíster Gustavo Palacios, quien nos compartirá su exposición sobre gamificación y funciones ejecutivas desde la perspectiva de la neuroeducación. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Jessica. Un saludo a todos los participantes. Antes que nada, muchas gracias a PUCE Virtual y por supuesto a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Les invito a los que están aquí participando de este webinar que lo tomen más bien como un diálogo. Por supuesto, yo voy a tener una presentación y luego de ella, pues estaremos atentos a sus preguntas. No obstante, ya saben, estamos atentos, hay un diálogo. No quiero pensar que esto es un soliloquio o un monólogo en el cual yo estoy hablando solito. Sin más, he decidido que este tema me apasiona mucho, por cierto, que sea la gamificación y las funciones ejecutivas, pero desde una mirada que tal vez no lo han considerado muchos docentes, que la pedagogía, la docencia, debe ser pensada como un médico que está pendiente de sus pacientes. Entonces, yo quisiera que vean la gamificación y su relación con las funciones ejecutivas desde esta mirada de la misericordia
y sobre todo compartir con ustedes no solo un marco teórico, sino que podamos conversar, dialogar, por ejemplo, con docentes que estén aquí, tips o sugerencias muy aterrizadas para que puedan llevar a la práctica. En este sentido, vamos primero haciendo una pequeña pregunta. Me gustaría que nos cuestionemos. ¿Les ha pasado lo que la pregunta invita? ¿Les ha pasado no solo a sus estudiantes, sino a ustedes mismos? Pensemos desde la adolescencia. Algunas tareas que de pronto les pidieron y ustedes se quedaron congelados y que no sabían qué hacer. De pronto algo que les dijo algún adulto y decían, pero si es obvio que no lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué es que pasa esto que el cerebro no nos quiere ayudar? Alguna reflexión por ahí alguien decía de que no es tanto de cambiarte, sino más bien escuchar a tu cerebro que te está queriendo ayudar a su manera. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué son primero las funciones ejecutivas? Am, Vamos a hablar un poquitito de teoría y neurociencia. Bueno, pues nuestro cerebro tiene zonas, ¿no? Zona frontal, está la occipital, algunos estarán recordando las clases de anatomía. Pero la corteza prefrontal, es decir, esta que está en nuestra frente, es encargada de las funciones ejecutivas y como dice su palabra, nos ayuda a ejecutar tareas. En este sentido, hay algunas taxonomías, algunas clasificaciones. Yo prefiero elegir la que ven en pantalla, que existen básicamente tres funciones ejecutivas que nos ayudan en todo proceso de aprendizaje. Si tienes que aprender, por ejemplo, algo tan sencillo como barrer, están las funciones ejecutivas en marcha. Estas son flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y control inhibitorio. Si yo les digo en este instante qué significa cada una de ellas, no sería lo mismo que te invito a que pienses qué quiere decir cada una de ellas. La que creo que más confunde es memoria de trabajo, porque personalmente hablo desde mi experiencia. Cuando escuché memoria de trabajo, ¿qué será esto? Que tengo que recordar cuando he trabajado. Y no, vamos poquito a una. La flexibilidad cognitiva, como lo dice, es qué tanto eres tú en tus procesos de aprendizaje, en tus procesos del conocimiento para ser flexible. Te pongo un ejemplo. Seguro que tienes tú un orden para hacer las cosas. Desde niño estoy seguro que empezaste a decir, yo lo hago a mi manera. ¿Y qué tal si estás en tu trabajo y viene un proceso y te dicen, no, hay que hacerlo con estos lineamientos? Ahí ponte la mano al pecho y piensa cómo está tu capacidad para cambiar de curso y decir, no lo voy a hacer de esta forma, sino de la otra. Entonces, las funciones ejecutivas en ese instante se activan para que tú pienses qué tienes que hacer para resolver ese problema. Me voy a saltar al número 3, que es el control inhibitorio. Por ejemplo, tú estabas esperando el número 1, el número 2, pero yo te he pedido en este rato que seas flexible y nos saltemos al 3. Y el control inhibitorio es ese que cuando quieres explotar hay una voz que te dice, contrólate. Pero el control inhibitorio lo hemos utilizado desde que somos niños, desde que ya tenemos un año y vemos a mamá o a papá o a quien sea que nos esté guiando, nuestro proveedor de cuidados, cuando nos dice, tas, tas, y tú ya miras al adulto y dices, tas, tas. Eso es que ya estás siendo estimulado para autorregularte. Luego viene la memoria de trabajo que tiene que ver mucho con tu capacidad para organizar tus ideas. Por ejemplo, si yo les digo, dime cómo haces tú un huevo frito. En tu cabeza en este instante se está organizando las ideas. ¿Cómo se hace un huevo frito todo esto? Por ejemplo, en mi cabeza yo pensaría desde el último detalle. Sacar el sartén, calentarlo, poner el aceite, en qué momento pongo el huevo, la sal, etcétera. Mi memoria de trabajo es una memoria de corto plazo, no es de largo plazo. Es ese momento que yo estoy pensando el paso uno, el paso 2, el paso 3. Entonces, como dice Del Diamond, las funciones ejecutivas permiten dirigir el pensamiento hacia metas. Cada vez que tú activas una meta, en ese momento sucede algo en tu cerebro. Pues, la corteza prefrontal emite, genera dopamina.
Hay una idea por ahí que yo alguna vez escuché por redes sociales que hay que hacer ayuno de dopamina y es muy errado esto. La dopamina nos permite movernos y normalmente cuando planteamos un objetivo en ese instante comenzamos a tener un mínimo de placer. Y yo te digo, por ejemplo, si estamos esperando una película que estrene, en ese instante ya tienes tú ya un objetivo marcado y quieres alcanzarlo. Y no vas a tener el placer completo hasta que logres esa tarea. O también de lo contrario, podrías tener una frustración si no lo logras. Entonces, más que nada entender que las funciones ejecutivas nos permite alcanzar metas. Pero ¿qué pasa cuando estas funciones ejecutivas no están organizadas porque tenemos una sobrecarga cognitiva? Entonces, ahí es cuando la ruta, el cableado que tenemos internamente nos traiciona. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que hay una emergencia médica? ¿Y qué tienes que hacer? Se fractura alguien en tu casa la cadera. ¿Y qué tienes que hacer? En ese instante tu corteza prefrontal es la que viene en tu auxilio, es la que dice llama a este número, no puedes hacerlo de esta manera, lo haces de otra. Entonces, la memoria de trabajo te dice hay que hacer este paso. La flexibilidad cognitiva en ese rato te dice esto no es algo que yo me esperaba y puedo hacerlo de esta otra forma. Y finalmente la autorregulación de no caer ante, por ejemplo, la desesperación, ¿no? Pero ¿qué pasa si no podemos hacer algo? Yo te diré aquí una palabra clave. Tú necesitas estimulación de estas funciones ejecutivas. Estamos hablando de que nuestra mente va creciendo cuando somos adolescentes, pues la corteza prefrontal no está tan desarrollada como una persona ya de sus 34, 35 años. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un joven que retrase recompensas? ¿Cómo se le puede pedir a un joven que haga tareas? Como tú le dices, es fácil, es obvio. Hay frases que me parecen muy crueles como que se supone que ya deberías de saber esto. Pues no. Entonces, una educación de misericordia, que se pone en los zapatos de una persona que no tiene las herramientas, entiende que le falta estimular. Le pongo el ejemplo muy claro. Si tú te vas a un gimnasio, ¿te atreverías a decirle a alguien que no puede levantar ni 5 kilos que lo levante con facilidad? ¿Lo tratarías mal? Un buen pedagogo diría, vamos a ir progresivamente, pero hay que estimular ese músculo. Entonces, yo les invito a que vean estas dos imágenes y cuáles serían las diferencias. Piensa que eres un profesor de idiomas. Eres de profesor de lenguas o de pronto de inglés. Y yo digo, bueno, lean el capítulo 3 y hagan un resumen de 2 páginas. Esto no es lo mismo si yo más bien entiendo de que primero no eres un maestro y no tienes la repetición. Nosotros los maestros a veces olvidamos que las asignaturas las repetimos tantas veces que estamos por supuesto, con un hipocampo más desarrollado para extraer información por la repetición. Aquí entran algunas teorías de la memoria a largo plazo. Pero un joven que se expone, por ejemplo, a una tarea, aunque crea que lo sabe hacer, se puede ver abrumado. Y más aún si estamos hablando de personas que están dentro del espectro autista. Pueden sentirse con una carga cognitiva, una presión muy grande de no saber por dónde empezar. No obstante, sería muy interesante cuando tú marcas pequeños objetivos como encuentra un concepto clave. Por ejemplo, si yo tengo una ayuda para leer un libro como ¿en qué momento aparece un asesino? Entonces ya el estudiante puede estar con el disparo de la dopamina marcando el objetivo de encontrar este asesino en una lectura. O por ejemplo, como vemos ahí, que yo pueda marcar tiempos, objetivos muy claros y también los recursos que se requieran para esto. Por ejemplo, en mi clase de japonés, yo les digo a mis estudiantes, describe un cumpleaños con 6 adjetivos y 10 verbos que hemos revisado en la clase. Es diferente a decir describe un cumpleaños. Es muy difícil organizar las ideas. En este ejemplo que vemos a la derecha, mi memoria de trabajo va a decir, ok, tengo que hacer esta y esta tarea. Luego, curioso, ¿no? Y no solo para estudiantes, para ti, que tienes que hacer, por ejemplo,
limpiar tu casa. Tienes que hacer una mudanza. Deconstruye grandes tareas en pequeñas tareas y vas a ver cómo tu ansiedad puede calmarse en ese rato, porque tu cerebro está pidiendo organización. Entonces, es un acto de misericordia tener papelitos y organizar en pequeñas tareas la tarea mayor. Un tip para la vida. Tacha cuando logres esa tarea y vas a ver que vas a sentir un disparo de placer porque justamente el sistema dopaminérgico se activa. En este sentido, en tu salón de clase, diles a tus estudiantes de que esas tareas grandes pongan pequeñas tareas y que cuando la logren hacer, tachen. Mira que yo estoy utilizando un verbo, lograr, no cumplir. Cumplir suena a obligación, lograr más bien es un aplauso al esfuerzo que estás realizando en una tarea. Otro ejemplo, clase de fotosíntesis. ¿Qué tal si yo te digo que tú escojas qué tarea quieres realizar? Eso es mucho mejor porque incluso aquí te puedes autorregular diciendo, esa de ahí me parece muy difícil, por ejemplo, dibujar el proceso, porque no tengo habilidad. Pero de pronto yo sí tengo un componente verbal más grande y me gusta hablar, entonces puedo explicarlo. O de pronto tengo una capacidad una velocidad de procesamiento más ágil que otras personas y puedo hacer, por ejemplo, mapas conceptuales o como dice aquí, un meme científico. Nada más bonito que tú puedas escoger, como dice el dicho, con el arma que te quieran matar, pero acá más bien es mejor escoger las herramientas que me permitan vivir. Seguimos entonces relacionando esto con la gamificación. Entonces, para terminar esta primera parte, las funciones ejecutivas están en la corteza prefrontal. Las funciones ejecutivas nos permiten llevar a cabo tareas y son tres: memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y autorregulación o control inhibitorio. Pero cuando llegamos esto a un entorno gamificado, la primera pregunta es, ¿sabes lo que es gamificación? Entonces, este término primero no existe en español, viene del inglés gamification, que a su vez viene de la palabra game, juegos, y gamificar, por concepto, es aplicar mecánicas lúdicas en entornos no lúdicos. ¿Para qué? Para introducir nuevas praxis, nuevos aprendizajes. Entonces, cuando tú tienes una tarjeta de crédito, ¿qué recibes a cambio de su uso? Millas. Cuando vas a un lugar y dicen, tiene la aplicación, tú recibes una recompensa. Cuando vas al mercado y te dice, caserito, vecino, venga y te dan la yapa tan propia de nuestra cultura, dime si tú irías a un lugar donde ya no te van a dar una recompensa. Absolutamente no. O bueno, no sé. Pero yo sí voy donde me recompensen. Y estoy encantado de modificar mis comportamientos. ¿Por qué? Porque es agradable. ¿Por qué aprender en un salón de clase donde un maestro más bien me genera niveles altos de cortisol? Cuando yo no puedo llevar a cabo una tarea, la amígdala, que es una glándula de nuestro cerebro, va a provocar a que tengamos elevadas cantidades de cortisol. Y eso no es que sea ni bueno ni malo, es tu cerebro ayudándote a sobrevivir. Entonces, cuando gamificamos, diseñamos estos entornos que más que nada, cuando hablamos de motivación extrínseca, porque va a haber premio, eso nos permite perseverar. Yo tengo una aplicación como dato personal, ¿no? De que a mí no me gusta hacer ejercicio, lo confieso, pero por cumplir los puntos que me da esta aplicación, donde a cambio de hacer ejercicio yo recibo premios como entradas al cine, bonos de café, de compras, ¿cómo no voy a persistir? Y de pronto lo curioso es que entran aquí teorías del conductismo, particularmente conductismo operante de Skinner, donde te dice que tú tienes la opción, la libertad de elegir un camino. Y si eliges el premio, pues vas a perseverar en adquirir ese comportamiento. Entonces, la gamificación y las funciones ejecutivas permiten que, primero, como estás motivado, tu atención se siente más sostenida. La atención es un rubro muy costoso, no es fácil de adquirirlo. Hay muchos niveles de atención. Hay atención, por ejemplo, selectiva, hay atención sostenida, hay atención alternante. Entonces, cuando estamos gamificados, pónganse a pensar en cualquier niño que esté jugando. Bueno,
todos nosotros, ¿no? Desde algo tan sencillo como cuando éramos niños y hacíamos juegos como la rayuela, el escondite, saltar a la cuerda. Nuestra atención está en pasarlo bien en ese momento. Lo interesante es que tú no estás estresado, se bajan los niveles de estrés y, y soy fan de que la gente comprenda que el objetivo de un juego es ganar. No obstante, ganar es un rubro que cada quien lo toma desde sus experiencias. De pronto para mí ganar es estar con mis amigos, de pronto para mí ganar es decir, lo logré. Entonces, este aspecto de ganar hay que entenderlo como el objetivo marcado por nuestro cerebro, por las funciones cognitivas, por las funciones ejecutivas. Entonces, cuando estamos jugando queremos llegar hasta la meta. En este sentido, yo les hago esta pregunta. ¿Qué relación tiene estas imágenes con los procesos que vivimos dentro del salón de clase? ¿Habrá una relación? Ahora, por ejemplo, ¿qué nuevo juego estoy con ganas de que ya pase, ¿no? El próximo año sale un nuevo juego de Pokémon y quisiera yo adquirir la Switch número 2, pero bueno, hay que ahorrar. No obstante, bueno, ahí se marca ya la dopamina para marcar ese objetivo, pero en ambos, por ejemplo, en el juego de la izquierda, hay que lograr metas y estamos perseverando constantemente. Más de un amigo me ha dicho, mándame vidas, o por ejemplo, la capacidad de ver mundos, como vemos a la derecha, por ejemplo, en Mario Bros. Número 3 me acuerdo hace muchas décadas jugar esto y a ir explorando nuevos mundos. Pero ¿será posible que esto suceda en un salón de clase, por ejemplo, de que yo pueda decir, ya superé este nivel, ahora voy al siguiente? Entonces, la gamificación justamente es esto, llevar estas dinámicas que vemos aquí en los juegos, la estética, por ejemplo, de que haya un marcador, de que hayan mundos, de que hayan personajes. Entonces, les hago una pregunta para los que sepan qué juego es este de aquí, ¿no? Hace poco salió, hace pocos meses. Es un juego que ya salía su nueva versión, se llama Silk Song y es nuevo. Pero una de las cosas que la gente se quejaba en redes sociales, los nuevos jugadores, no los que ya esperaban este juego, era que es muy difícil. No obstante, los que juegan Silksong decían, es muy difícil, pero yo quiero avanzarlo. Y entonces los que generan contenido en redes decían, mi pregunta es, ¿por qué no se frustran? ¿Por qué no dicen, sabe qué? Hasta aquí este juego ya no quiero jugarlo. Y no, es que justamente hay un componente de vencerse a sí mismo. Y yo digo, ¿y por qué no hacerlo lo mismo en el salón de clase? Con la química, con la física, con las matemáticas, que de pronto puede generar aprensión. No, es porque no lo estamos haciendo divertido, es la situación del reto. Entonces vamos a pensar cuándo fue la vez que tú aprendiste a andar en bicicleta, si es que aprendiste. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te tuvieron paciencia? ¿Te dieron tiempo para equivocarte? Entonces en los juegos lo que aprendemos en un proceso dentro de gamificación es de que por suerte la gamificación permite que te equivoques. Entonces, cuando tú te equivocas, tu cerebro comienza a autorregularse y tener flexibilidad cognitiva. Dice, me caí, entonces, ¿qué tengo que hacer la próxima vez? Pero todo depende si el que está guiándote te genera más trauma o te invita a que no pasa nada. Me acuerdo de mi proceso de aprendizaje de natación. Eh, Me decían, ánimo, aquí estoy. Tenía 4 años y yo dando mis brazadas y tragando seguramente montones de agua, pero perseveré porque estaban ahí para sostenerme. Yo no creo que me haya caído nunca andando en bicicleta porque al principio, por ejemplo, mis tíos, mi papá estaban ahí detrás mío con las rueditas de ayuda, pero ya después fue, vamos, adelante, tú solito. Entonces, los procesos cuando son amigables, cuando te equivocas, tu flexibilidad cognitiva permite ver más de una posibilidad. Hay estudios donde se ve que el cerebro que no se equivoca tiene un aprendizaje, pero cuando te has equivocado más de una vez, tienes más capital de opciones para poder elegir caminos, incluso porque ya sabes cuáles no funcionan. Les pongo el ejemplo más claro. En una clase de economía familiar, de cocina, ¿ustedes creen que un estudiante que nunca se le ha quemado un pastel en el horno va a tener más aprendizaje que en cambio que el que pues, se está quemando a cada rato porque no puso bien el calor, porque no puso bien las mezclas? Entonces,
es importante que en el salón de clase haya la oportunidad al equívoco. Entonces vamos a ver cómo debe diseñarse una gamificación tomando en cuenta las funciones ejecutivas. Primero, los premios. Cuando estamos hablando de premios, tiene que haber algo que el estudiante sienta el estímulo extrínseco, tiene que haber algo que yo voy a recibir como recompensa. Esta recompensa no tiene que estar asociada con la calificación que de sí va a tener por hacer una tarea, ¿no? No estamos hablando de que, oh, te ganaste ya aprobar este año. No. Tiene que ver con el aplauso, y los premios no necesariamente tienen que ser tangibles, pueden ser intangibles. ¿Quién no se emociona cuando ha recibido la carita feliz, la estrellita en la frente, o más que nada el bravo, lo has logrado? Entonces, no me gusta la palabra premio en los entornos gamificados, sino más bien reconocimiento. En mi salón de clase es muy común decir equivócate. Equivócate, y cuando lo logran, porque no tienen miedo, no disparan, eh, la amígdala no se activa, ¿no? Dicen, lo logré, entonces yo aplaudo. Y aplaudo con muchas formas. Por supuesto, puedo dar premios, estrellitas. Eso depende de tu gamificación, cómo la diseñes. Pero esto tiene que ver también cómo yo propongo los retos. Hay una teoría que se llama la ley del flujo. Les invito a que investiguen. El autor tiene un nombre tan complicado que siempre, por más que me lo recuerde, me olvido, pero la ley del flujo indica que hay dos variables, ¿no? Primero la dificultad y el otro tu habilidad. Cuando la dificultad excede tus habilidades, te vas a frustrar. Entonces es interesante que yo como maestro diseñe retos, sobre todo las tareas que enviamos a nuestros estudiantes, pensadas en la adaptación para ellos. Por ejemplo, el DUA nos dice, no todos aprendemos de una misma manera. Estamos hablando, por ejemplo, un estudiante que está dentro del espectro autista, ¿cómo le voy a decir algo como lleva a cabo esta tarea? Se va a frustrar, va a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque no tiene esa conexión que tienes, das por sentado que, es fácil hacerlo. El just do it es muy cruel. Pero una tarea donde yo digo, este es el reto, y yo en ese instante digo unas reglas claras, no es una guerra avisada evita muerte, sino una guerra avisada que genera triunfo, sobrevivencia. ¿Ya? Créanme, cuando las rúbricas están bien pensadas para una persona, no desde tu perspectiva, sino desde lo que necesita el estudiante, es más fácil llevar a cabo. Puedes observar incluso lo que ellos llevan a cabo, pero más que nada, cuando las reglas están bien estructuradas en una rúbrica sin adjetivos, sin adverbios, más enfocadas en las acciones y los verbos, tú no los calificas a tus estudiantes. Tú puedes decirles, califícate tú mismo. Y eso una vez más invita a la autorregulación, a la flexibilidad cognitiva de decir, me equivoqué en esto, porque la regla dice que tenía que haber presentado, por ejemplo, en este tipo de documento y lo presenté en documento Word, por ejemplo. Y eso es porque no pusiste claro que era en PDF. Por ejemplo, subir a la plataforma. Las rúbricas hechas sin adjetivos son las que facilita la memoria de trabajo, permite una claridad de objetivos y alcanzarlos. Pero aquí viene un detalle que muchos olvidan en la gamificación: la percepción del progreso. Cuando tienes tú un sistema de recompensas con una tarjeta de crédito, te hago la pregunta en este instante, dime, ¿tú sabes qué premios puedes ganar? ¿Cuántos puntos tienes acumulados? ¿Cuántas millas tienes ganadas? Estoy más que seguro que es difícil para muchos porque no saben, no pueden ver en dónde están las millas, ¿no? A veces hay estados de cuentas que sí te dicen, sí, tienes tantas millas, pero no saben qué premios puedo recibir. Entonces, cuando hagas un diseño de gamificación, pon marcadores, pon tableros donde digan llevas tantas vidas ganadas, tantas estrellas ganadas por haber hecho, por ejemplo, estos problemas. Y ahí es donde las estrategias de enseñanza-aprendizaje vienen en juego. Por ejemplo, de que tú puedas decir aprendizajes basados en proyectos. Lograste tal proyecto, ganaste tal corona, ganaste tantas monedas. Entonces, la percepción de progreso ayuda a mi memoria de trabajo para decir, ya me faltan solo 2 puntos de 5. Para mis estudiantes que están haciendo su tesis, entonces es muy importante para graduarse decirles, ya vamos, ya 2 temas logrados.
y el primer capítulo el segundo capítulo. Te falta solo el tercero, el cuarto. Y entonces es importante tener bien claro cómo vamos avanzando. Y la retroalimentación del docente no es solo de decir, bravo, lo lograste, sino también decir, mira, ya estás cerca. Y finalmente, antes que nada, cuando no tenemos estos marcadores, podríamos estar sobrecargados de la memoria de trabajo. Entonces, nada más tener una representación de nuestro tiempo y decir, ok, me falta tantas tareas. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que hacen en su cabeza unas grandes, para hacer esta exposición, grandes ideas y de pronto se dan cuenta, no obtuve esta representación del tiempo de cuánto me iba a costar? Finalmente, para ir terminando ya esta presentación, ¿no? Recuerden, em, marquen sus objetivos. Por ejemplo, les invito a que comiencen a utilizar más el bolígrafo, pluma, esfero en hacer sus tareas y tacharlas, pero más que nada, comenzar a vivir la vida desde una narrativa. En tu salón de clase, no hagas tanto esto de que vamos a ganar puntos. Preferible, por ejemplo, de que en mi salón de clase mis estudiantes viven una aventura. Por ejemplo, en el centro podemos ver a una de mis estudiantes que ya tiene su escudo por aprender adjetivos y cada gema se va colocando en este escudo cada vez que memoriza un adjetivo. En la izquierda vemos a una estudiante que llegó a la región de los prados porque ya pasó su primer nivel y está dispuesta a aprender verbos. Los verbos están representados con árboles. Pero a la derecha, en cambio, esta estudiante de cuarto nivel ya no solo aprende verbos, sino que ya sabe transformarlos en otras materias primas porque ya está aprendiendo a conjugarlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto estás tú relacionando los aprendizajes a una narrativa? Cuando tú haces los aprendizajes, por ejemplo, con multisensoriales, la memoria a largo plazo es más significativa. Por ejemplo, este estudiante llegó a sexto nivel y logró tener la llave del aire y la llave del fuego porque aprendió herramientas para poder decir lo que cada una de ellas representa. Entonces, para finalizar, gamificar es un acto de misericordia pedagógica, porque yo cuando gamifico, pienso, ¿qué necesita esta persona aprender? Entonces, entiendo los verbos, las actividades que tienen que llevar a cabo, multiplicar, memorizar, abstraer. Estamos hablando que son actos concretos y cada vez que tú lo logras, yo entiendo que voy a recibir un premio, pero más que nada estoy siendo acompañado por un docente que me está diciendo, mira, yo te voy a ayudar a que esto de aquí que se te hace difícil, cada vez que lo hagas, yo te voy a dar un premio. Entonces, esto que sería una actividad muy complicada, va a ser muy bonita. Y para ellos que dicen, o sea, que si no hago un premio, no hago la tarea, déjeme decirle que no es así. Cuando la práctica se repite y se repite, entran teorías como la ley de Hebb, Hebb, investíguenlo. La ley hebbiana dice que cuando más las neuronas se disparan juntas, se generan más redes neuronales para tener aprendizaje a largo plazo. Yo les digo a ustedes, ¿cuántas cosas ustedes podrían agradecer a sus padres, a sus profesores, que para toda la vida se quedó grabado? Y es porque, por ejemplo, enseñar a entrar vibrando por el lado izquierdo cuando eres diestro al jugar básquet, fue porque repetiste una y otra vez. Ese maestro que te dijo, no, vamos a hacer la tabla del 8. Mi profesora de piano que me decía, otra vez te equivocaste desde el inicio. Llega un momento en que tú ya no esperas el premio y tú con una buena retroalimentación y con una buena guía vas a decir, lo logré. Y ya no necesito el premio, porque nada mejor que verme al espejo como una persona que dice, yo tengo este capital de logros. Les invito a que, si gustan, hagan una captura de pantalla. Aquí están algunas investigaciones muy recientes de estos investigadores que he tomado para esta ponencia. Está, por ejemplo, Adele Diamond, que hace un momento lo dije, y sus aportes. Está Sebastián Detterding, que también habla sobre las funciones ejecutivas. Y finalmente les invito a seguir este diálogo. Hagamos comunidad en mis redes sociales, tanto en Instagram como en X. Y por supuesto, les invito a tomar en cuenta las maestrías y los grados de PUSE virtual
y nos vemos en el salón de clase y en este momento pasamos a mantener este diálogo escuchando sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esta valiosa intervención tan concisa, tan ejemplificada y que seguramente abrió muchísimas incógnitas en nuestros asistentes. Mientras les doy un par de minutitos a los y las participantes de este espacio para que dejen sus inquietudes en el panel, les recuerdo también que dentro de este espacio se encuentra Daya. Daya es asesora de captación y nos ha dejado su número de WhatsApp en el caso de que haya personas interesadas en el posgrado de educación con mención en neurociencias aplicadas a la educación. Ahora sí que les he dado un par de minutitos, voy a leer la primera pregunta que tenemos que viene de María José. María José nos dice, buenas noches Gustavo, siempre es un placer aprender su conocimiento. Mi pregunta se relaciona a lo bello que es lo que propone. Sin embargo, ¿cómo lidio yo como docente con 33 estudiantes con diferentes contextos que no siempre están interesados en ser motivados? Personalmente a veces me resulta desmotivador esmerarme tanto y que no tenga el alcance que yo espero. Muchas gracias, María José. Excelente pregunta. Lo primero que yo te recomiendo es contextualizar lo que primero a ellos les llama la atención. Dice, creo que fue el Papa Francisco que decía, el buen pastor huele a ovejas y es porque pasa tiempo con ellas. Yo te hago la primera pregunta, ¿cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que les llama la atención? Por ejemplo, en mi clase de japonés estaba con mi estudiante y le invito a decirme en japonés, esto es aquello, y cuando me muestra que está jugando Pokémon, yo le digo, ay, pues mira, ves, entonces sí, también es Pokémon, y entonces le muestro y se le abrieron los ojos. La atención, ya les decía, es un rubro muy interesante, muy costoso, pero cuando captas su atención porque sabes lo que a ellos les interesa, créeme que así sean 100 personas, he dado conferencias a veces a 200 y yo pensando, ¿qué voy a hacer? Pero hay que tener un buen olfato de docente. Hay también baterías de diagnóstico para, por ejemplo, diagnosticar qué es lo que les gusta a los adolescentes. Yo sí te diría que tienes que estar constantemente revisando lo que a ellos les gusta. Hay un efecto que se llama Dunning-Kruger o me estoy diciendo Dunning-Kruger, tal vez se me va, pero es cuando el que sabe poco cree que sabe mucho. Y a veces pasa a la inversa, que el que sabe mucho dice, no, no sé mucho, ¿no? A mí me preocupan los docentes que creen saberlo todo y no se ponen en los zapatos de sus estudiantes y dicen, no, ellos ya no saben nada. Entonces, consejo puntual es, primero averigua qué les llama la atención. Y dos, no todos aprenden igual. Hay unos, pensemos en la taxonomía de Bartlett. Hay jugadores que son asesinos, los que quieren, por ejemplo, solo matar, así, ¿no? El patito con el disparador. Por ejemplo, a esos les llama más la atención aprendizaje basado en problemas. Tienen 30 segundos para descubrir en esta sopa de letra adjetivos en inglés. Pero hay otros que son sociables. El trabajo colaborativo, el trabajo, por ejemplo, cooperativo, les llama más la atención. Es el que le dice, mándame una vida para jugar. O, por ejemplo, hay los que les encanta explorar. Si tú propones experiencias, los retos, tus actividades con mundos por desbloquear, ellos serán felices. Y existen los coleccionistas como yo, que cuando el aprendizaje es una lista de colección, por ejemplo, vamos a coleccionar estos Pokémon, tienes que agarrarlos a todos. Es más bonito, por ejemplo, a ver quién se aprende estos verbos para la próxima semana. Por cada verbo aprendido tienes una manzanita y 10 manzanitas es un premio. Por ejemplo, hay tantos premios que me han dicho en mis talleres como por ejemplo el día viernes sin uniforme. Hay que hablar con los rectores y los directores. El día viernes sin zapatos en el tatami, por ejemplo, para niños de 5 o 6 años. Día de, por ejemplo, de escuchar la canción que tú decides. Entonces, hay que escuchar mucho a los estudiantes y es de teoría. El estímulo extrínseco, cuando apela a mis intereses, vas a lograr cambios. Pero bueno, espero haberte respondido porque esto hay mucha tela para cortar. Muchísimas gracias, Gustavo, por esa respuesta. Esme Valencia nos pregunta, buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿qué indicadores podrían utilizarse para medir si una actividad gamificada realmente está contribuyendo al aprendizaje y la retención de vocabulario en una lengua extranjera?
Ya, muy buena pregunta, Esme. Vamos a ver, personalmente vamos a los vocablos. A mí me gusta utilizar mucho entorno gamificado, porque hay personas, lo primero que voy a decir, lo que no es gamificación, es utilizar Kahoot, es utilizar cualquier dispositivo de juego que no tiene objetivos de repetición de una actividad, por ejemplo, de una praxia, memorizar. Entonces, tienes que primero identificar qué es lo que quieres lograr en tu estudiante. Voy a una vez más darme la paciencia de revisar lo que tú decías. Identifica qué comportamiento quieres ver en tu estudiante. Memorizar, hablar, lo que sea. ¿Cuántas veces vas a pedirle que repita esa tarea? Porque entran teorías conductistas, es decir, el conductismo dice que entre más tú repites, vas a lograr un aprendizaje y te vas a condicionar por el premio. En primer lugar es, ¿cuál es ese comportamiento que quieres lograr? El verbo, memorizar, inferir, participar, detenerse. Entonces, tienes que llevar un control de cuántas veces ese estudiante, cada vez que participe, tú le llevarás un premio, tú le darás un premio. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi salón de clase, que es de japonés, diversificados estas actividades, por ejemplo, las de memoria, las de conversación, las de redacción, y mis estudiantes son los que ellos mismos se autorregulan y me dicen, profesor, eso se merece un punto de agua, porque eso es de conversación. Entonces yo llevo un registro, ya sabes, el componente del marcador, y el estudiante dice, ay, ya me falta poco para cambiarlo por este premio. Entonces, por ejemplo, las mascotas, que son un premio que existe en mi gamificación, mi entorno gamificado, requiere de que tengas 20 monedas y esas 20 monedas requerirá que el estudiante diga, uy, ¿cuántas conversaciones tengo que hacer, profesor? No sé, pues solo ganas una moneda por curso. Entonces ya la próxima, ellos mismos son los que me dicen, profesor, eso se merece, le acabo de saludar en japonés y he dicho esta frase. Entonces, requiere que tú lleves los elementos que ya te dije hace un momento, ¿no? Que lleves un marcador, que hagas promesa de premios, que las rúbricas sean muy justas. Nada de que, profesor, eso usted no me dijo, ¿por qué me quita puntos? No, en que en general no vale tanto quitar puntos sino dar premios. Haces algo, yo te aplaudo, aquí está tu premio. Entonces, cuando tú puedes ver, oh, esta persona está enrumbada, haz retroalimentación. Eso ya no es conductismo. Eso ya es más bien decirle al estudiante, mira lo que has logrado. No es tanto decirle, oye, tú eres pilas, tú eres inteligente, nada de adjetivos, sino volcar lo que se ve a sí mismo y diga, yo he podido hacer esto. Y ahí, claro, la pregunta ya de constructivismo es significativa, es, ¿tú necesitas un premio para lograrlo? No. ¿Quién se propuso esta meta? Tú solito. Y eso es lo bonito, ¿no? La libertad dentro del aprendizaje. Espero haber respondido. Muchas gracias, Gustavo. Les recuerdo a todos y todas los participantes que una vez que se termine la ponencia, le daremos paso a la coordinadora del posgrado para que pueda darles una introducción y al finalizar, dentro de la próxima semana, les daremos llegar sus certificados, ¿ok? Mientras vamos a seguir leyendo las preguntas que tenemos en el panel. Sofía nos dice, Gustavo, es un gusto escucharle y aprender de usted. Mi pregunta, ¿la gamificación puede aplicarse también a estudiantes adultos? ¿Tiene el mismo Por efecto? supuesto, por supuesto. O sea, todos queremos jugar. A ver, entendamos que la gamificación, tú puedes tener un recuerdo de cuando te dieron un premio y cambió tu comportamiento. Por eso dije el ejemplo de la yapa. Y mira que somos los adultos los que vamos al mercado. No esperaríamos mandar a nuestros hijos, enviarlos a los mercados. Entonces, nosotros sí cambiamos, caserito tenga, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando nos dan un piropo? Entonces, la gamificación yo la he utilizado, por ejemplo, en tours que aplico porque también soy ingeniero en turismo. Entonces, cuando voy a Japón y llevo a mis grupos, yo hago gincanas, pero más que nada porque quiero que ellos, por ejemplo, sean puntuales. Tengo bien clara la praxia, llegar a tiempo. No digo puntualidad, adjetivo. Dos, que tomen fotos, que tomen videos. Y yo, cada vez que hagan eso, yo les doy premios, les doy puntos. Es interesante. Entonces, la gamificación, no lo digo yo, la ciencia, hay mucha evidencia que funciona en cualquier persona que tenga corteza prefrontal. Muchísimas gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta que me parece muy interesante acá. Nos dice, buenas noches. ¿Cuáles son los aspectos cognitivos afectados en la discalculia y cómo se puede intervenir con la gamificación? ¿Qué funciones ejecutivas están comprometidas? Muchas Bu- gracias.
Bueno, en eso yo más bien apelo a primero la preparación en casos de, o sea, de tener primero las credenciales. Por ejemplo, yo no soy experto en manejar dificultades del aprendizaje. No obstante, ¿qué haría yo como gamificación? Que fue una de las preguntas que me hicieron en mi cuando estaba en mi máster. De que si se puede, por ejemplo, con el TEA, con el TDAH, por supuesto que sí. Ahí es cuando el aprendizaje adaptativo entiende que esa persona necesita retos, es decir, las tareas tienen que ser hechas. Por ejemplo, de que la discalculia, ¿cuál es? Y no solo la discalculia, sino la dislexia o cualquier problema que tengas tú en el proceso de aprendizaje. Que yo diga, este estudiante no va a tener la capacidad de aprender, por ejemplo, de esta forma, pero quiero yo ciertos indicadores del logro y ahí es cuando tú tienes que tener bien claro qué es lo que quieres que este estudiante al final tenga su perfil de salida. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el aprendizaje que quieres que gane? ¿Quieres que aprenda a leer como tú? Y ahí es cuando está el peligro. Por ejemplo, pues aquí un poquito a mucha honra, aprendí señas un poquito porque entiendo que hay estudiantes que no van a escuchar ni de broma. Entonces el DUA nos hace entender que hay que hacer tareas, retos pensadas en que cada uno necesita aprender de diferente manera. Y el aprendizaje significativo también es una pregunta, ¿para qué le sirve este aprendizaje? Entonces, ponte a pensar cuál es el perfil de salida, haz el reto para esa persona y pues tú lo calificas con todo el rigor y toda la dureza que pueda ser del caso porque justamente así son los juegos, ¿no? Los juegos son difíciles, pero en la alegría de ganar el premio es cuando vas a ver de pronto los resultados y ya me contarás por redes sociales cómo te va. Muchísimas gracias por esta respuesta. Tenemos varios comentarios positivos en el panel. Les doy muchas gracias por este feedback. Tatiana, por ejemplo, nos dice, buenas noches, es un placer enorme escuchar sobre este maravilloso tema. Hace un tiempo atrás me dijeron no puedes premiar a los estudiantes porque todo lo harán simplemente por el premio y no porque quieren aprender. Muchísimas gracias por ese feedback. Por otro lado, Leslie nos comenta, buenas noches, Gustavo. Mis preguntas son, ¿qué beneficios tiene la gamificación para desarrollar habilidades como la creatividad, la concentración y el trabajo en equipo? La segunda es, ¿cómo pueden los docentes aplicar estrategias de gamificación para hacer las clases más dinámicas y significativas? Y finalmente, ¿la gamificación puede mejorar la atención, participación y autoestima de estudiantes con necesidades educativas especiales? ¿Cómo? Ok, vamos por partes, ¿no? Porque son tres en uno. A ver, lo primero, la narrativa, es decir, la fantasía que vivimos dentro de la gamificación, por eso yo le llamo entorno gamificado. Cuando mis estudiantes entran a mi clase de japonés, no les digo bienvenida a la clase de japonés, no, reciben un correo que dice bienvenidos a la Tierra de la Media Luna, vas a ser un explorador. Entonces ya ahí ya la persona dice, ¿qué es esto? Cuando hablamos de narrativas, hablamos de que yo permito que el estudiante se represente como quiera representarse. Para muchas personas que son de una escuela muy tradicional, no, solo así, no van a permitir, por ejemplo, que los estudiantes se manifiesten con un avatar que sea gordo, flaco, animal, lo que sea. Pero aquí yo le doy la oportunidad de que él viva primero como cree que se ve, la representación de sí mismo. Entonces baja los niveles de ese estrés de cómo me estará viendo el profesor, ¿no? La segunda, ayúdame por favor, Jessica, que se me va, pero sí ayuda a la atención. ¿Por qué ayuda a la atención? Primero porque si yo pongo retos que están en el nivel de dificultad versus habilidad, y hay un premio que apele a mis gustos, automáticamente se dispara dopamina y la dopamina es la que nos ayuda a alcanzar objetivos. Ahora, truco que yo te invito a hacerlo, ya como algo personal, ¿no? Si tú quieres ver los efectos de la dopamina, haz lo siguiente. Si tú ves, por ejemplo, en Netflix o cualquier versión que te guste de streaming y vas a ver una película que estás esperando con mucho gusto, te invito a que la dejes a la mitad y te vayas a hacer una actividad y te quedes con las ganas de ver el final. Dime si después de regresar, te vas al gimnasio, vas al trabajo y regresas la noche, si el nivel de placer fue mucho más que el que esperabas cuando estabas empezando. ¿Y eso por qué es? Porque estás estimulando una de las funciones ejecutivas que es retrasar la recompensa, es decir, la autorregulación. Es impresionante y yo lo aplico, yo digo, vamos a ver. Entonces, un estudiante que le dices, no, en este momento no vas a tener el premio.
Y son adolescentes, estamos hablando que ellos quieren todo para allá. La representación del mañana es muy difusa. ¿Por qué? Porque está el sistema límbico ganando, el de las emociones. Hay una poda neural, por si acaso, no entro en términos más profundos, a los 13, 11, 12 años que hace que el cerebro diga, ¿sabes qué? Estos aprendizajes viejos ya no funcionan, entonces yo quiero ya las cosas, pero el profesor me va a dar premios si la próxima semana presento esta tarea. Ok, la voy a hacer porque el premio vale la pena. Entonces, la atención va a estar enfocada en llevar a cabo esa tarea. No sé si por ahí ya contesté 2 de 3 o las tres. Creo que solamente nos quedaría por contestar la última, que iba un poco más hacia si la gamificación puede mejorar la atención, participación y autoestima de estudiantes con necesidades educativas especiales. Por supuesto. Recuerden, educar en un entorno divertido es educar con misericordia. Yo pienso en mi estudiante y digo, "Oh, yo no voy a ser como un médico diciendo, "Ah, ya vino otro enfermo". No, no, no me imagino, ya les decía, ¿no? Entonces, cuando yo he visto que no llego a mi estudiante, yo no le echo la culpa al estudiante. En mi cabeza hay un ruido que dice, ¿quién es el pedagogo? ¿Quién es el que ha estudiado? Todos los títulos para dónde se van. Entonces yo digo, ok, ahora el reto es mío. ¿Cómo puedo hacer una adaptación para que este estudiante pueda lograrlo? Entonces, primero, a ver, hay algo que no lo he dicho. Con mis estudiantes no me puedo atrever el primer día a tratarlos tosco, a tratarlos brutalmente estricto si no he creado primero vínculos. Entonces, con mis estudiantes al principio les doy un entorno de seguridad. Les digo, esta zona, y le doy como regla, esta zona es zona segura de equívocos. Aquí nos vamos a aprender a reír, nos equivocamos olímpicamente. Vas a ver que te vas a burlar incluso de mí porque hay democracia, el profesor se equivoca, ajá, así pasa. Pero cuando llegamos a la mitad de mis cursos, muchos estudiantes ya comienzan hasta a abrirse personalmente. ¿Por qué? Porque hemos salido grupalmente a comer sushi, porque hemos salido a ver películas. Estos vínculos se hacen fuera del salón de clase. Por supuesto, no tiene que ver con un apego emocional descontrolado para nada, sino que tiene que ver este pastoreo real de involucrarse por su estudiante. Ahí es cuando yo conozco, ok, hay necesidades especiales en este estudiante, por ejemplo, está dentro del espectro autista, tiene TDAH, se distrae fácilmente, tiene altas capacidades, o incluso, ¿no? Es una persona neurotípica, no me gusta mucho ese término, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene el corazón roto, por ahí, tuvo una ruptura amorosa y no puede, o no viene a mi salón de clases sin comer, sin desayunar. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta, no puedo poner una carga. Pero cuando viene a mi clase dice, ay, qué lindo, ya viene acá. Entonces, más adelante es cuando yo le puedo exigir. Entonces, sí, sí, definitivamente, un entorno gamificado ayuda a comprender, es muy misericordioso. Digo, yo te voy a ayudar a que esta carga sea muy facilita, créeme. Y algo que no dije, cómo hacer, inspirarse para la creatividad, es hay que ver películas, hay que leer, hay que jugar, hay que soñar, hay que inventarse mundos y para eso, por ejemplo, yo dibujo, yo leo, yo tengo mis videojuegos. Entonces, para creatividad, pues a nadar hay que aprender nadando. Y eso, no sé si he aclarado alguna duda. Sí, muchísimas gracias. Vamos a proceder con la lectura de dos últimas preguntas en honor al tiempo. Y la penúltima pregunta viene de Lisset y nos dice, ¿cómo influye la implementación de herramientas de retroalimentación inmediata como los chatbots en la eficacia de las estrategias de gamificación en el aprendizaje? ¿Cómo creamos entrenos virtuales efectivos? Alguna vez vi que si bien ChatGPT, y por si acaso yo le pongo a mi inteligencia artificial nombre, yo le llamo Carmelo. Carmelo, ¿cómo estás? Necesito ahorita unas diapositivas. Con gusto, Gustavo. A la larga es un soliloquio. Entonces, es una conversación conmigo mismo, porque yo lo estoy programando, yo lo estoy alimentando. Hay que recordarle eso a nuestros estudiantes y a ti mismo, docente o persona que esté aquí presente, muchas gracias. Primero, recordar que yo estoy alimentando esa inteligencia artificial y va a responder con sesgos. Va a responder, por ejemplo, para felicitarte, a menos que tú lo programes que sea muy, muy fino, ¿no? O estés en una versión pagada. Entonces, los chatbots
Yo los haría con también reglas de uso de chatbot, por ejemplo, con pensamiento crítico, que mi estudiante sea capaz de, ok, esa idea no la había visto, me da una retroalimentación, la inteligencia artificial, pero ¿dónde está la inteligencia real? Como dice una estudiante, ¿no? Estos poemas fueron hechos con inteligencia real, decía ella en su libro que hizo, que escribió. Entonces, primero eso de ahí. Y lo segundo, ¿no? Yo soy más fan, no se ve ahora, pero en mi pizarra atrás tengo muchos dibujos donde me gusta a mano. Si bien yo mostré ideas hechas con inteligencia artificial, también me gusta el aprendizaje tradicional y yo mostré dos imágenes donde dibujo las experiencias de mis estudiantes. Hoy le dije justamente a un nuevo estudiante, tengo que hacerte tu avatar y lo hago a mano. Entonces, yo te diría que veas la inteligencia artificial y todas las herramientas como cuando yo era chico veía Robotina de los supersónicos. Decía, ojalá que algún día ya existan robots. Pero eso no va a impedir que yo tenga creatividad. No sé si con esto respondí a esta inquietud. Muchísimas gracias, Gustavo. Y la última pregunta viene de Walter y nos dice, en el nivel medio, un bachillerato, ¿cómo administras las experiencias de las TAC? En algunos casos se solicita que dispongamos de las evidencias. ¿Qué hace? Perdón que este rato se me va el tag. Creo que es... No, 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 prefiero que me lo diga. ¿Qué hace? Posiblemente. Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Cómo? Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Ah, bueno, muchas gracias, Nelcar. Cuando yo hablo de dar premios, tienen que haber evidencia. A ver, las tareas, cuando tú envías retos, hay unos criterios de enviar retos que no se me vienen las siglas, pero por ejemplo, que sean observables, que sean medibles, que sean realizables, etcétera, ¿no? Normalmente cuando hacemos una planificación ponemos perfil de salida y también evidencias de logro. ¿No? Marcadores de logro, como quieras que lo digas. Pero tú tienes que tener bien claro en las rúbricas qué tiene que presentar. Por ejemplo, estás hablando de evidencias en tecnológicas. Yo sí soy muy preciso. Tienes que presentarme en PDF. Por ejemplo, en Puse Virtual, cuando hago las rúbricas, yo sí soy muy claro porque es un aprendizaje autónomo. Y si vas a hacer en tal cosa, incluir el enlace al video posteado en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y yo voy al el video de YouTube. Si es cualquier herramienta tiene que tener su verificación. Yo no puedo enviar a un estudiante, por ejemplo, te voy a dar premios por saludar en todas las mañanas a tu mamá. ¿Cuál será la evidencia? ¿Cómo yo puedo verlo? Pero es diferente si yo digo, hazme un video tutorial y públicalo. Depende, si es adulto hay un marco legal también, ¿no? No puedo pedir redes sociales a menores. Pero yo puedo decir, hazme un video tutorial de cómo se debe de saludar en casa. Y entonces ahí yo voy a calificar, por ejemplo, lo procedimental, es decir, el paso a paso, la memoria de trabajo, lo cognitivo, la memoria a largo plazo, se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, etcétera, en qué momento, y la creatividad. Lo que haces tú, yo lo hago bastante a mis estudiantes, los hago sufrir, les digo, vamos a aprender a querer las redes sociales porque este es el mundo en que estamos con nuestros chicos y hay que llegar a ellos en su lenguaje. Muchísimas gracias, Gustavo, por responder tan clara y concisamente todas las preguntas que nos han dejado nuestros y nuestras asistentes. Se quedaron un par de preguntas fuera, pero les invito a las personas a que revisen este espacio académico. Lo subiremos en nuestro canal de YouTube para aquellos que solicitaban que expliquemos nuevamente algunos conceptos de gamificación. Pero a continuación le voy a dar paso a la coordinadora del programa en educación, con mención en neurociencias aplicadas a la educación, a nuestra doctora Nel Carcamacho. Y Gustavo, en el caso de que por agenda debas de retirarte, pues puedes hacerlo y te agradecemos muchísimo por tu participación e intervención. No, al contrario, aquí me quedo. Muchas Perfecto, gracias y les muchísimas invito a gracias. todos a seguir y participar de Puse Virtual. Muchísimas gracias. Nel, adelante. Bueno, muy buenas noches con todos. Para mí es un placer siempre poder escuchar a mis colegas porque siempre aprendo. Eso que decía Gustavo hace ratito, que preocupa cuando un docente dice que ya lo sabe todo, pues yo sí digo, no puede ser. Siempre tenemos cosas que aprender. De hecho, cuando enseñamos también aprendemos.
Entonces, muchas gracias, Gustavo. Esta exposición ha sido muy enriquecedora sobre gamificación y funciones sustantivas. Lo que le hemos escuchado a Gustavo hoy de una manera muy apasionada, porque los que somos docentes, no solamente de profesión, sino de vocación, somos así bien apasionados con lo que hacemos. Y no es simplemente lo que mencionaba, usar juegos en clase. Si bien es cierto, viene de games, pero es muchísimo más profundo que eso. Gustavo también nos conversó sobre cómo el juego activa circuitos cerebrales fundamentales para el aprendizaje. Esa motivación intrínseca, esa dopamina que se libera ante esos retos alcanzables, el estado de flujo donde el tiempo desaparece porque estamos completamente comprometidos con lo que hacemos. Y sí, sí es cierto, nosotros mismos nos podemos generar esta autorregulación cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, hay algún elemento también bien crucial que debo mencionar, que lo tomé de lo que les estuve escuchando a Gustavo, es ese aprendizaje que no necesita vivir atado a la nota. Eso es sumamente importante. El estudiante no solamente debe esperar como una recompensa, una calificación. Hay muchísimas otras formas de recompensarle. Por ejemplo, darle actividades adicionales, exonerarle de una actividad, puedo darle material de investigación adicional, puedo darle de repente algún liderazgo dentro del aula. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer tomando en cuenta ese diagnóstico que también nos mencionaba Gustavo, saber qué es lo que realmente les interesa a mis estudiantes, qué les hace sentido y de qué manera podemos generar como recompensa tener un reconocimiento con respecto al conocimiento, para hacer redundancia. Entonces, este avance es visible hacia la meta, hacia la satisfacción de superar un desafío. A mí me encanta, por ejemplo, utilizar lo que son las metas claras, utilizando metáforas, utilizando role and play, que dan bastante sentido. Y también es cierto lo que mencionó por una pregunta que ustedes hicieron por allí con respecto a la edad. No, con los adultos se divierten y lo sienten inclusive muchísimo más que los mismos niños, porque para ellos es algo nuevo. Y cuando algo es nuevo para nosotros, sí, es verdad, nos genera un poco de ansiedad, pero también nos genera más atención y entonces esto nos mejora el sentido de lo que estamos aprendiendo. Entonces, estos reconocimientos realmente son bastante auténticos y debemos hablarle directamente a nuestro cerebro y al cerebro de nuestros estudiantes en ese lenguaje natural que no necesariamente es el de la IA, pero que también va asociado a cómo el juego, la exploración y el logro. También por allí vi una pregunta muy interesante que cómo se utiliza la IA. De esto les puedo decir que conversamos bastante de esto en la maestría, porque inclusive hay asignaturas que van relacionadas al uso de las tecnologías aplicadas a las neurociencias y también la inteligencia y el diseño de recursos aplicados a la educación, por supuesto, tomando en cuenta las neurociencias con el uso de la inteligencia artificial. Otro elemento que debo rescatar, y no los voy a cansar mucho porque sé que se nos ha ido un poco el tiempo, es la ley del flujo. Esto me parece siempre fascinante. Es un balance realmente perfecto entre lo que es el desafío y la habilidad, donde el aprendizaje ocurre de una forma tan natural que no tenemos que forzarlo. Y si lo combinamos con el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, estamos creando experiencias que permiten a todos nuestros estudiantes acceder al conocimiento de sus propias fortalezas y necesidades. Y a esto le podemos aplicar las TIC, las TAC, las TEC o lo que son las TGISC, que es lo que se habla hoy en día, que son las tecnologías para la gestión de la información en la sociedad del conocimiento. Y bueno, para no cansarlos, ¿saben qué? Todo esto que hemos conversado el día de hoy es apenas la puerta de entrada en nuestra maestría en neurociencias aplicadas a la educación. Esto lo profundizamos en cómo diseñar estas experiencias de aprendizaje con fundamento neurocientífico sólido. Aprenderán no solamente cómo funciona, qué funciona, sino por qué funciona a nivel cerebral y cómo podemos implementarlo en contextos específicos, tomando inclusive de la vida real de cada uno y de nuestros estudiantes. Entonces, transformar el aula en espacios donde nuestros estudiantes experimenten ese estado de flujo, donde tengamos una motivación genuina, donde cada logro, sea grande, sea pequeño, sea realmente significativo y lo podamos celebrar porque al final es un aprendizaje significativo. Les invito a solicitar más información sobre nuestra maestría. Por allí vi que Dayana estaba
en el chat para que pueda también tomar nota si alguien tiene algún interés o sabe de alguien que tiene algún interés, pues nuestro equipo estará encantado de resolver todas sus dudas. También doy entrevistas particulares para acompañarlos en este proceso y bueno, escríbanos para poder brindarles todos los detalles. Y bueno, antes de despedirnos, los invitamos cordialmente a nuestro próximo webinar el próximo jueves 12 en el mismo horario, donde tendremos el honor de contar con la doctora Camino, quien nos compartirá sobre un tema bastante fascinante también, que es aprender arte desde el cerebro, tomando en cuenta elementos principales como la emoción, la percepción y la creación en la era digital. Allí vamos a descubrir un poco cómo el cerebro procesa la experiencia artística, que muy bien también lo comentaba el día de hoy Gustavo, y cómo podemos potenciar la creatividad y el aprendizaje a través del arte en estos tiempos digitales. Muchísimas gracias a todos por su participación y sus excelentes preguntas. Los esperamos el próximo jueves y, por supuesto, en nuestra maestría. Muchísimas gracias, Nel. Replico algunas de tus palabras y les recuerdo a todos y todas las asistentes que están abiertas las inscripciones para esta maestría. En el caso de que deseen adquirir información, pues en el panel del chat se encuentra el número de Daya Zumárraga, quien es asesora de captación y estará encantada de resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias una vez más, Gustavo, y una vez más, Nel. Tenemos varios comentarios positivos en el panel que en honor al tiempo no vamos a poder leerlos, pero ojalá ustedes los hayan leído. Hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones y muchas personas interesadas en seguir conociendo más acerca de este tema, así que les invito a pensar en dar este importante paso profesional. Sin más, les invito también a revisar nuestras redes sociales, nuestra página web para enterarse de futuros eventos. Como ya lo mencionó Nel, el próximo jueves nos vamos a ver en un webinar igual de excelente, con una ponente igual de interesante, con contenidos tan interesantes como los que ha compartido Gustavo y así de aplicables también. Entonces, les deseo una excelente noche a todas y todos y nos veremos a los que deseen la próxima semana. Un abrazo con todos y buena noche. Un abrazo y saludos a los que me dejaron por allí en el chat. Muchas gracias, Gustavo, nuevamente. Un fuerte abrazo, bendiciones y hasta la Abrazos, próxima. gracias. Chao.